Un saludo muy especial para toda la audiencia que nos escucha, que nos sintoniza, que nos ven. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos. Bueno, en qué momento nos escuchan, nos sintonizan, ¿no? Una vez más, pues nos encontramos aquí con ustedes, siempre trayéndoles con mucha alegría, con mucho gozo, compartiéndoles siempre lo que creemos y consideramos, lo que Dios pone en nuestros corazones para transmitirles a cada uno de ustedes, audiencia. Siempre es una alegría y decirle, pues, Dios tiene un milagro preparado para su vida. Hoy tiene preparado un milagro para su vida. Vieron que la Biblia dice que la gracia, las misericordias de Dios son nuevas cada día para sus hijos, dice audiencia, ¿no? Muy bien, en esta noche, en esta tarde vamos a compartir, en este momento vamos a compartir algo muy hermoso, algo muy bonito, y creo que va a edificar su vida. No solo va a edificar, sino que le va a bendecir. Y no solo le va a bendecir, sino también le va a traer un milagro a su vida, en el área espiritual, en el alma y en el cuerpo también. Vamos a compartir la palabra de Dios y también darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Dios ante todo, por este tiempo, por este momento, también a nuestros amados pastores, decirle gracias y también bendecir sus vidas en este tiempo, ¿no? Bueno, vamos a estar esperando también, bueno, mientras esperamos, vamos a ir compartiendo también en las redes sociales, vamos a ir conectándonos a través de las redes sociales, a través de la aplicación también, para que nos vayan siguiendo, vayan compartiendo, y también a los que nos escuchan, nos sintonizan a través de la frecuencia modulada, audiencia, vayan también avisando a la familia, vayan avisando también a otros amigos para que puedan compartir y de esa manera ellos también puedan ser bendecidos. Así que vamos a ir compartiendo este poderoso mensaje que Dios va a hacer un milagro en esta tarde. Muy bien, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Nos vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 24. Y verso 30 vamos a leer en adelante. Dice de esta manera: y aconteció que estando sentado con ellos, o sea Jesús, en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron, dice, abiertos los ojos, le reconocieron, mas Jesús desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén los discípulos y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Dice, no? Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, Padre bendito, por este momento, por este tiempo. Te damos gracias por toda tu misericordia, Dios mío. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por toda tu providencia, Dios mío. En esta noche, en este día, bendícenos. En este día acudimos a tu misericordia y queremos que, Dios mío, que selles tu palabra en nuestras mentes para que podamos aprender, enseñar, redarguir, Dios mío. Sella tu palabra en nuestros corazones para que nuestra fe esté atenida solamente en tus principios, Dios mío. En el nombre de Jesús, así lo creemos y lo declaramos. Declaramos la bendición en cada hogar, en cada casa, en cada vida que nos escucha, que nos sintoniza a esta hora de la tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Déjeme decirle, a ver, un poquito vamos a repasar. A veces nosotros tenemos ciertos perjuicios de, no sé si decirle perjuicios, ¿no? O costumbres a los que nos aferramos y al pasar los años resulta que hacemos lo mismo que hacíamos hace 10 años.
Se dice que había un pueblito, por ejemplo, vamos a hablar allá en el viejo oeste, dirían otros, ¿no? Había un pueblito que decía, nuestra cultura no se va a mezclar con esta otra cultura. Ni siquiera con este otro, ni con el del este, ni con el del oeste, ni con el del sur, ni con el del norte, ni con el suroeste o el noroeste. Nada no se va a juntar. Ellos deciden poner su manera de vivir, ellos deciden reglamentar su manera de convivir, su manera de comer, su manera de celebrar, su manera de festejar los días, su manera de hacer las bodas. Ellos deciden, cada uno de ellos, su manera de cómo van a procrearse, cómo van a sobrevivir. Deciden su manera de cómo proveerse de los alimentos, la comida que van a comer. Entonces, esta isla no es una isla, sino un pueblito que, famosa palabra de este tiempo, se encapsula, ¿no? No salen a otras culturas, no ven. Esto pasa allá en los años 80 y resulta, no años 80, me refiero a 1850, por ahí. Y 200 años después, el pueblo sigue con esa misma cultura. Significa que ya están en el año 2000. Había pasado 200 años y al pasar los años, todos los que vivían en ese pueblo, mucha gente ya ha muerto, ya ha fallecido. Hay una nueva generación cada 10 años, cada 5 años. Hay una nueva generación que va llevando y sobrellevando la misma cultura, la misma manera de caminar, la misma manera de casarse, la misma manera de procrearse, están encapsulados. Pasan muchos años, pasa 200 años y ellos viven así como vivían hace 200 años atrás. Pero ya ha pasado 200 años. Y uno que otro se arriesga y, no sé, toma la decisión de aventurarse y dice: tengo que ver qué hay más allá de este pueblo. Quiero ver, a ver qué cosa es esa cosa que pasa por arriba. ¿Qué son esas cosas que suenan? Algo debe haber fuera de este pueblo, dice. Entonces, 1 o 2 deciden salir del pueblo. Resulta que cuando ellos escuchaban que los caminos eran así, senderos, pero cuando salen del pueblo, cuando salen de la tribu, resulta que los caminos no es como los habían contado, sino que los caminos ya son asfaltados, son autopistas. Les dicen que no hay otras personas aparte de nosotros. Si ves a alguien igual que nosotros que camina de 2 pies, son monstruos, son demonios. Pero no, resulta que cuando salen de la tribu hay otras personas idénticas en cuerpo, en estado físico, pero resulta que hablan diferente, pero también son amables. Resulta que no son demonios. Les dicen que el único medio de transporte es el burrito, es el único en que podemos transportar las cosas. Pero cuando estos jóvenes salen de la tribu, resulta y ven que no es el único medio de transportar cosas, sino que ahora hay camiones, hay Volvos, hay volquetas. Les dicen que la única manera de transportarse es a pie. No hay otra manera en que te puedas transportar. Pero resulta que, eso les dicen, pero resulta que cuando salen de la tribu, ya no es la única manera de transportarse. Ahora hay tren, hay bicicleta, hay moto después de 200 años. ¿No será que algo así nos pasa al pueblo de Dios? ¿No será que no solo al pueblo de Dios, sino que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que tenemos viejas maneras de vivir, de escuchar, y a veces no vemos
la palabra de Dios con ojos nuevos y decimos, pero eso yo ya sé, eso ya me lo han predicado. y eso es lo que hasta a mí me ha tocado pasar una vez. Yo tenía en una ocasión, mira lo que les voy a contar, yo tenía en una ocasión mi cuadernito del plan de Dios. Mi cuadernito del plan de Dios era tan valioso para mí porque era el segundo plan de Dios que se llevaba a cabo aquí en Bolivia y yo había sido partícipe de eso y era por milagro también. El primer plan de Dios era con los pastores de los departamentos y el segundo plan de Dios era por a los que ayudaban en la iglesia de los 9 departamentos. Y por algún error logré entrar ahí, por misericordia de Dios. No vamos a hablar de eso. Yo tenía mi cuadernito del plan de Dios, todos los apuntes. Y cuando yo leía me acordaba, lloraba. Y entonces valoré el cuadernito. Y cuando había otro plan de Dios o algún evento, llevaba ese cuaderno porque era especial. Aquí lo tengo que poner, decía. Y lo ponía ahí, lo anotaba, lo apuntaba y lo volvía a repasar. Y era algo lindo. Y cuando teníamos que ayudar en el plan de Dios, igual, si me tocaba ir a ayudar, iba y llevaba mi cuadernito y volvía a anotar ahí. Y creo que me encapsulé en ese cuadernito porque no había otra prédica, otro mensaje para mí que lo que había en el cuadernito. Claro, eran tiempos muy hermosos, eran tiempos tremendos, poderosos. Y un día, por alguna extraña razón, yo creo que ha sido de parte de Dios, pierdo el cuadernito. No hay mi cuaderno. Se pierde. Chincan, chacatao, dicen en La Paz. No hay mi cuadernito. Y yo por mi cuadernito me siento dolido. ¿Dónde está mi cuadernito? ¿Por qué no lo he escaneado? ¿Por qué no le he sacado foto? Yo sabía que esto tal vez algún día se iba a perder. ¿Por qué? Me dolió perder el cuadernito. Y resulta que Dios me habla en la noche, me dice, o sea, me da a conocer algo como que por ese cuaderno tú no sales. Por ese cuaderno vos te has encerrado en ese cuaderno. Como este pueblito que había pasado. ¿No será que algo así a veces nos pasa cuando nos acostumbramos a escuchar la palabra de Dios y perdemos la sensibilidad de cada palabra que escuchamos? A veces tenemos la palabra de Dios ahí. No sé, alguien en una ocasión me dijo algo muy importante en el que yo le dije, no, vamos a saltarnos. Un hermano me dice, yo hermano, escucho la palabra de Dios, me gusta escuchar la palabra de Dios, me dice. No me importa si lo predica el pastor, no me importa si lo predica un líder, es más, no me importa aunque un niño habla de la Biblia, aunque sea lo mismo, a mí me gusta, dice. ¿No será cosa así algo nos falta, digo? Porque a veces nos acostumbramos a los milagros, nos acostumbramos a tiempos de gloria que vivimos, nos acostumbramos a veces a los milagros de Dios, no nos emociona de la misma manera, no nos emociona a la misma intensidad. ¿Será que hemos cerrado nuestra mente? ¿Será que los ojos hemos cerrado? Dice la palabra de Dios, si ustedes se van al libro de Lucas, capítulo 24, vamos a leer, dice el camino a Emaús, dice 24:14, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que les había acontecido a los discípulos, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo Jesús, ¿qué platicáis? Dice, ¿qué platican? ¿Qué están hablando? Dice,
¿son estas que tenéis, qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes?, le pregunta Jesús. Respondiendo uno de ellos le dice, de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dicen a Jesús, y sin embargo ni siquiera le reconocen a Jesús, porque esto es después de que haya muerto. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas ha pasado? Yo no sé nada, no me he enterado nada, porque hace una semana que no reviso mi Face, le dice. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, dice, varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y tú no sabes nada, le dicen. Pero nosotros esperábamos que Él, o sea, que Jesús, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que se ha muerto, que lo han crucificado y que lo han sepultado, dice. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles que nos dijeron que Jesús vive. Es algo muy interesante que pasa esto. Resulta que cuando muere Jesús, los discípulos se están esparciendo, porque muere Jesús y les decían, ¿tú eres discípulo? Tú eres discípulo, igualito que Jesús hablas, le dicen. Tú te pareces a Jesús, igual que Él hablas, igual que Él caminas. Estás queriendo orar nomás, estás queriendo sanar, estás queriendo imponer manos nomás. Entonces dice que hay una revuelta a los discípulos y les empiezan a apuntar, y les empiezan a decir, y les empiezan a juzgar. Entonces a Él más lo crucificaremos así, a Él más lo apedrearemos. Entonces los discípulos, con miedo a eso, se están escapando. Se van de 2 en 2, de 3 en 3, empiezan a esconderse los discípulos. Y resulta que al tercer día que había muerto Jesús, estos discípulos Cleofás están camino a Emaús. Es como decir que en Sucre aconteció esto, ahora se están escapando, no sé, a Yotá, digamos, y están yéndose a pie. Y en medio de todo eso, Jesús se suma a la caminata y les dice, ¿a dónde están yendo ustedes? ¿Por qué están tan tristes?, les dice. ¿De qué están tan preocupados?, les dice. Jesús les dice eso a sus discípulos. No eran uno de los 12, sino que eran de los 70. Cuando Jesús les dice esto, ¿por qué están tristes? ¿Qué ha pasado? A ver, les dice. Y los discípulos le cuentan a Jesús, porque no le reconocen. Y le dicen, ¡guau! ¿Qué te pasa, pues? Le dice. Si fuera un paseño le hubiera dicho, ¿ya acaso no te has enterado? Le hubiera dicho. ¿No? Y resulta que le dicen, ¿cómo no vas a saber lo que está pasando? ¿Acaso no has visto el periódico? ¿No has visto la televisión? ¿No has escuchado la radio? ¿No has entrado a las redes sociales? Todo el mundo sabe lo que ha pasado. ¿Cómo no vas a saber?, le dicen. No sé, pues, le dice Jesús. A ver, cuénteme qué es lo que ha pasado. Es que ha venido pues un varón de Dios, un profeta, dice, que era poderoso en obra, era poderoso en palabra delante de Dios, le dice. Era un gran varón que sanaba a los enfermos, resucitaba a los... ¿Cómo no vas a saber?, le dicen. Y nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestros políticos, ¿qué dice? La sentenciaron a muerte y le crucificaron.
¿Cómo no vamos a estar tristes? Y tú te sales con esto de que no tenías idea, no sabías, no reconocías. O sea, no les reconocieron a Jesús. Estando con Jesús, no le reconocieron a Jesús. Por eso dirán esta famosa palabra: todos creen en Dios. Todos creen que están con Dios. Pero ¿será que nosotros reconocemos que Dios está ahí? Todo el mundo cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Pero otra cosa es creerle a Jesús. Tú puedes creer en mí, que Obed existe. Pero otra cosa es creer lo que yo digo. ¿Qué más le dicen? Pero le dicen, lo raro es que dice que algunas de las mujeres que seguían a Jesús habían ido a visitar la tumba de Jesús. Ellos no habían visto, solo se enteraron. Lo raro es que han ido a visitar la tumba de Jesús y no lo vieron a Jesús. No estaba ahí. Seguramente se lo sacaron su cuerpo, se lo robaron el cuerpo, dijeron. Seguramente algo ha pasado, algo malo. Entonces a nosotros también algo malo nos van a hacer, nos escaparemos. Pero dice, como hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¡Qué tremendo! Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, estaban en dos. ¿Será que se los robaron a Jesús? ¿O será que lo que dicen las mujeres, que el ángel les había hablado en sueños, será que eso ya también ha ocurrido? Y otros discípulos también van y dicen, van a ver la tumba de Jesús y dicen, verdad, la piedra está removido. Y dice que los soldados romanos no los removieron. Algo poderoso ha ocurrido. Y dice que los discípulos también que fueron a ver, no lo encontraron. Y todo esto, ¿a quién le cuentan? Le cuentan a Jesús. Y Jesús está escuchando. Ahí, escucha Jesús. Y los otros no les reconocen, ni siquiera les reconocen su voz, no les reconocen ni la manera en que hablan, no les reconocen en la manera tal vez que camina, imagínense, ¿no? Porque a veces nosotros de espalda nos reconocemos y ya está caminando, lo ve, dice, caíto camina él así, gordito camina él, dice, ¿no? Y la voz, a veces cuando hablamos con alguien, así te venga enmascarado, o alguien te tapa los ojos y dice, ¿quién soy? Te dice, tú eres Josué, le dices. Porque le reconoces la voz, le reconoces hasta cómo suspira, hasta cómo se acerca cuando estás con alguien cercano. Y en esta ocasión los discípulos no le reconocen a Jesús. ¡Qué tremendo! No le reconocen a Jesús. Entonces les dice, aquí habla Jesús, pero no saben que habla Jesús. No saben que aún Jesús está hablando. Entonces Jesús les dijo, oh, soncitos, les dice, tontitos, dice, que no entienden, les dice, insensatos, les dice. Esto está en español, en mi versión, en castellano así dice. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara
en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo, dice, por todos los profetas les decía, declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y Jesús les hizo como que iba más lejos. O sea, en ese momento le está diciendo, ¿por qué están tan atormentados? Si los profetas, dice, si los profetas del Antiguo Testamento ya han dicho que este tiempo iba a pasar. Entonces Jesús le dice, llegan a la aldea, ya estaba un poquito oscuro. Cuando estaba un poquito oscuro en el campo ya no puedes caminar. Puedes caminar hasta las 6, 7 de la noche. Y si no hay luna, así literal o prácticamente, no puedes caminar. No puedes ir ahí, está oscuro, aquí caminamos. Porque vemos la luz, aunque sea de cada 200, 300, de 300 metros que se enciende el foco del poste de la calle, normal caminamos. Un poquito que refleje la luz de las ventanas de las casas, normal caminas, porque puedes ver. Pero en el campo, cuando no hay luz, cuando no es ciudad, entonces los discípulos llegan a un lugar y Jesús les dice, como que Jesús está yendo a Potosí y los discípulos están yendo solo a Emaús. Y Jesús hace como que está yendo a Potosí y le dice, ¿no? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Más los discípulos, dice, ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Ahora sí, ya estamos de vuelta. No se preocupe. No fue su internet, fue el micrófono de aquí. Y los discípulos le quedaron a obligarse, dice, diciendo, quédate. Gloria a Dios. Ahora sí estamos de nuevo de vuelta. Los discípulos le obligaron a Jesús a quedarse. Le dicen, quédate con nosotros, dice, ¿no? Porque se hace tarde, ya es de noche y el día ya ha declinado. Entró pues, Jesús dice, a quedarse con ellos. Resulta que Jesús, bueno, ya está bien, como ya es de noche, ya no voy a poder caminar, no voy a avanzar mucho, porque ya, de noche es de noche. Muy bien, me voy a quedar con ustedes, les dice. Y los discípulos, juntamente con Jesús, deciden quedarse, ¿en dónde? En Emaús. Y resulta algo muy poderoso aquí. Cuando deciden quedarse en el pueblo, Jesús decide hacer esto que él había hecho, la Santa Cena. Aconteció que estando sentado con ellos, dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, les dio el pan y ¡zas! Desapareció. ¡Qué tremendo, qué poderoso! Si esto lo vemos en el cine con efectos hollywoodienses, nos asustamos. ¡Ay! Así decimos, ¿no? Imagínense aquí, a ver, ustedes ya lo han visto. Aquí Josué, por ejemplo, me está ayudando. Me está ayudando aquí, Josué. Y él desaparece así. Me voy a asustar.
Y ustedes están ahí atrás y yo estoy aquí predicándoles. Y les digo, Dios te va a sanar. Y de un momento a otro, en menos de un segundo, desaparezco. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ha pasado? Eso es del diablo, vas a decir, ¿no? Te asustas. Y para lo peor, mi micrófono suena y mi ropa se queda. Y tú dices, no, es el rapto, me he quedado. Hay un susto natural. Te asustas, ¿no? No vas a decir, oh, aleluya, gloria a Dios, el hermano Beda ha desaparecido ahí en pleno escenario. No vas a decir eso. Es cualquiera así con sentido común que tenemos se va a asustar como esta hermana. ¿Cómo se llama? ¿Me puede ayudar, Pastor Josué, de La Paz, la pastora que ha venido a predicarnos, que no lee? Eva Luque, la pastora Eva Luque, contaba un testimonio que algo muy, muy, muy poderoso. Dice que estaban en un velatorio. Cuando estaban en un velatorio, le invitan a la pastora Eva Luque. Y la pastora Eva Luque llega ahí, dirigido por el Espíritu Santo, llega, hace abrir la caja, ora por el muerto, un día muerto. No estamos hablando, ahorita se ha desmayado y ya no. Un día, ya lo estaban velando, estaba en su caja. Y cuando lo estaban velando, la pastora Eva Luque va, lo ora, y el muerto se sienta ahí en la caja. La gente ¡guau!, empieza a gritar, se ha reencarnado. La palabra común que es, se ha condenado, decimos, ¿eh? El cariciri lo ha agarrado. Lo que habrán hablado en La Paz. Y eso que nosotros solo lo estamos escuchando. Y yo me sorprendo. Y se me hace cosas así, verle a un muerto así sentarse, imagínense. Hubiéramos dicho. Pero en ese momento vos estás ahí en el velatorio. Ay, sí, qué lindo. No qué lindo, sino que qué triste se haya muerto. Qué triste que se ha fallecido. Era un buen padre, un buen madre. Siempre hablan eso cuando se fallece, ¿no ve? Aunque no haya sido un buen padre o un buen madre, así hablan para el muerto. Así te lo van a hablar, ¿no? Y resulta que están ahí con, no sé, pues, no, es más, no era cristiano. Estaban ahí con su coca, ahí con su cinganito, con su alcoholcito, estaban ahí, se estaban velando, a los familiares le estaban dando los pésames, estaban ayudando a los familiares, otros llorando ahí. Imagínense la escena. En ese momento, uno viene, resucita, y el susto para los que no creen en Dios. Ahora, algo así pasa aquí. Nosotros somos los discípulos, estamos asustados. Aparte que nos están persiguiendo, nos quieren apedrear, nos dicen que vos eres de Jesús, y ahorita que Jesús eres, a vos más te vamos a crucificar. Están asustados, están alojándose en un lugar. Y Jesús bendice el pan, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, le dio, desapareció. ¡Qué tremendo! Se ha desaparecido. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Dónde están? Seguramente se asustaron. ¿Qué ha pasado? Así, se pararon seguramente. Algo así haya pasado en la vida real, si es que echamos a volar la imaginación. Y dice la palabra de Dios, pero esto, y es algo muy tremendo. Entonces dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. O sea, estaban caminando, vinieron todo el camino, horas caminaron, camino de Emaús, le hablaron, esto está mal, y Jesús les predicó, y eso les habló del Antiguo Testamento. ¿Por qué están tristes? Les dijo, esto iba a pasar y no les reconocieron. Pero cuando abrió el pan, cuando partió el pan, cuando bendijo, cuando les dio el pan y cuando desapareció, ahora resulta que les reconocen a Jesús. Ojos abiertos.
A veces estamos en la iglesia, a veces somos cristianos, hijos de cristianos, pero a veces no tenemos los ojos abiertos. Tremendo tiempo tenemos este día domingo. Un tiempo poderoso tenemos. Por primera vez lo vamos a hacer aquí en la ciudad de Sucre, o tal vez a nivel nacional. Por primera vez lo vamos a hacer. Y tal vez sea la última vez que lo hagamos de esta manera. Vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Vamos a compartir el pan y la sangre de Cristo. Ahora no vamos a estar ahí en la iglesia, todos juntos, todos vamos a estar escuchando al mando de una voz para poder ser partícipe de este tiempo poderoso el día domingo. Así como este tiempo partió el pan Jesús y los ojos fueron abiertos. Recién reconocieron a Jesús. Recién entendieron las escrituras, lo que les había, porque les dijo, sabían pues que esto iba a pasar, les dice Jesús. No estén tristes. Los profetas ya habían profetizado que iba a pasar todo este tiempo. Y los discípulos, bueno, sí, ya. No entendieron en ese momento. Los ojos recién se abrieron, le reconocieron. Y mira lo que dice. Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Estoy aquí, desaparezco. Desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. Recién entienden lo que les predicó. Dice, ¿no ardía acaso nuestro corazón, dice, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahí está pues algo que tú dices, no entiendo lo que predican, no entiendo cuando leo la Biblia. Porque no tienes las escrituras, no tienes los ojos abiertos, no tienes la mente abierta. Estás acostumbrado a esa vieja manera de vivir. Como estos aldeanos que les acababa de contar al principio, que tenían su manera de vivir. A pesar de 200 años, no habían evolucionado. Mientras el mundo exterior había evolucionado, pero la aldea no, tenían la misma manera de vivir. ¿No será que hay un chip que nos han implantado? Nuestro entorno en este caso, nuestro medio, nuestra manera de vivir, nuestra cultura, nuestras ideologías, tu manera de estudiar. ¿No será que todo eso nos ha enceguecido y a veces no nos permite ver a Jesús? ¿No será cosas así que nos ha enceguecido y no nos permite entender las escrituras? Pero tiempo poderoso tenemos el domingo, hermanos. Vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Y los ojos, la mente y las escrituras te serán abiertas. No solo desde el domingo, sino que desde ahora, desde toda esta semana, Dios va a ir moldeando tu vida. Dios va a ir poniéndote en un molde, pero a su manera. No a la manera a la que ya tienes hecho. Dios es un Dios poderoso. Dios quiere que le reconozcas. Quiere que le conozcas. Dios quiere darte esa unción poderosa para que tú puedas leer las escrituras y puedas ver cada vez un mensaje con una nueva manera, con una nueva enseñanza. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose, dice, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos.
Y se decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado, dice, y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir de haber participado el pan de Dios, a partir de haber participado la mesa del Señor. Desde ese momento, cuando Jesús les partió el pan, lo bendijo en la mesa, les dio el pan y le reconocieron, dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Ojos abiertos, mente abierta, escrituras abiertas, una nueva unción siempre hay. Todo esto siempre cambia. No digas que es lo mismo, nomás lo mismo. El mensaje ya me la conozco, ya me lo sé. No. Siempre hay una nueva revelación de parte de Dios. Todas las cosas siempre son nuevas. No pienses que el mundo no avanza, avanza a la velocidad de la luz. Y las escrituras, audiencia, también están ahí, presentes. La palabra está vida. Jesús está vivo. ¿Qué me dices tú? ¿Reconoces a Jesús? Porque cuando uno conoce a Jesús, no se desanima. Porque cuando uno reconoce, cuando uno conoce a Jesús, no dice, no pone excusas para una y otra cosa. Cuando uno tiene abierta con la unción del Espíritu Santo las Escrituras, toda palabra es sensible, eres sensible a la palabra de Dios. Siempre tienes ojos nuevos para poder ver, para poder recibir, para poder redarguir la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando escuchamos un mensaje de parte de Dios en nuestro medio, cuando viene de nuestros pastores, se da cuenta que te alienta el alma? ¿Y si no te alienta? ¿O es una historia más, un cuento más? Mira la luz de Cristo. Abre tus ojos. Mira, cambia tu manera de ver a Dios. Dios no es lo mismo. No pienses que porque pasa la edad, o porque no sé, vos tenías 20 años, ahora tengo 30, y ahora tengo 40, ahora tengo 50. No pienses que Dios va envejeciendo junto con vos. No pienses que Dios es adolescente, ahora es mayor de edad conmigo y tiene que pensar igual que yo, porque antes las cosas eran así. Antes, no, pues, a ver, muéstrame en qué parte de la Biblia dice que tenemos que tomar la Santa Cena online. Dice que hay que participar en la iglesia. Y solo los siervos y solamente los que están sin pecado tienen que participar. Ojos abiertos, escrituras abiertas. Todo cambia. Y nosotros también tenemos que cambiar. Todo se renueva. Dios también se renueva. Nosotros también tenemos que renovarnos. Por eso es que Dios puede adaptarse a todo tipo de culturas, a todo tipo de lenguas, porque Dios es Dios. Y ese es Dios. Mente abierta, ojos abiertos, escritura abierta. No hagas que nuestro entorno te moldee a la manera de vivir a de ellos, porque no es de Dios, porque es una manera del hombre que ha establecido. No permitas
No me salgan ahora aquí con que hay que tener, no sé, el pensamiento positivo. También esas cosas son cosas que son estudiados. Pero te estamos hablando del poder de Dios. No me salgas con eso de que habla mucho, se habla de como de cosas, ¿cómo es? La energía, lo dicen, ¿cierto? Hay que pensar, bueno, está bien. Pero si no viene acompañado con el poder de Dios, no va a ningún lado. Sino fácil sería pues arreglársela ahí, ponerse a meditar, pensar y arreglar la vida desde ahí. ¿Sí o no? Aún en la iglesia, aún siendo hijo de Dios, a veces no conocemos, no reconocemos a Jesús. Siendo hijos de Dios, llamados, ya hemos aceptado a Dios. Aún así, si perdemos la sensibilidad de ver de otra manera a Dios, perdemos, estamos ciegos, no reconocemos a Jesús. Y no entendemos la palabra. Cualquier escritura es bien nomás para vos. Hasta la motivación parece mejor que la prédica, dices. Chala me ha motivado, es ya. Más voy a ir a cursos de motivación. De la iglesia no. Escrituras cerradas. Ojos cerrados. Mente cerrada. La motivación, déjame decirte, la motivación, ¿sabes a dónde va? Va al alma. No va al espíritu. Pero las escrituras van al espíritu, al alma y al cuerpo. No sé cuál es tu manera de ver la vida. Yo no conozco. Cada cual tenemos una manera de ver la vida y decimos, la solución está en un negocio, la solución está en una profesión, la solución está en los políticos, la solución está en hacer hay que reestructurar esta manera en tu vida. Dices, no sé, ¿cuál es tu manera de ver la vida? Yo no sé. Solo tú conoces. Y si pones a esa tu manera de ver, a esa tu ecuación, pones a Jesús, a la palabra de Dios, y además eres partícipe de este tiempo que vamos a tener de la Santa Cena del Señor, Dios va a cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Vas a ver la vida de una manera diferente. Vas a ser bendecido. Y con la palabra bendición no solo me refiero a dinero, porque hay gente que tiene mucho dinero y no vive feliz. No pienses que la gente que tiene mucho dinero está arreglada en la vida. No, no es así. Eso pensamos cuando somos jóvenes y decimos, la plata, ya con la plata, no. A veces con la plata no hay hogar. Hay gente, yo conocía amigos, compañeros que no querían llegar a su casa porque en su casa era todo un terror. Preferían estar con los amigos, preferían ir a los taitos, jugar, se amanecían jugando, no sé. Cualquier cosa era mejor que llegar a la casa. Y te doy un claro ejemplo. Yo hace 3 años atrás conocí a un colega, no le miento, ganaba 8.000 bolivianos. Cifra, un poco más, un poco menos. 8.000 bolivianos. Cualquiera diría, con 8.000 está solucionado su vida, diría. Y un día le pide prestado a una persona, préstame hermanito, no me alcanza el dinero. Ya, yo lo dejé pasar. Pensé que ya alguna vez debe necesitar, dije. Y un día, uno de sus colegas me cuenta y me dice, ¿qué pasa con nuestro colega? Y no gana 8.000 bolivianos en 8 horas trabajando. Gana 5 horas, trabaja y gana esa cantidad.
Y me dice, pucha, este doctor, él es, ¿qué se llama? Pues, los que arreglan los huesos, los traumatólogos, ¿no? Un traumatólogo, médico reconocido. Y él dice, no, su colega me dice, este colega está fregado, me dice. Y yo le miro, ¿cómo está fregado? Si te gana muy bien, creo que tiene su hija, tiene su esposa, debe tener, supongo, le digo, debe vivir bien. Mucho hermanito, tiene linda casa, me dice, pero está jodido, fregado está, dice. Así hablando, ¿eh? Así. Y, a ver, mientras hablando más, le digo, y me cuenta, me dice, se ha separado de su esposa y la casa lo han quitado. Queda con sus hijas, ha tenido un tremendo problema con la familia. Y en una ocasión saliendo, no voy a decir el nombre, de este hospital, me dice, aquí en la ciudad de Sucre. Estábamos saliendo de este hospital, teníamos reunión por coordinar, fuimos ahí, y él con su auto, está agarrando, se sube al auto, estamos saliendo del hospital, y ve a su hija ahí en la puerta, a la salida a la calle del hospital, con auto. Dice, mi hija, dice, ahora no se va a salvar. Pisa el acelerador, se dirige directamente a atropellar a su hija. Aquella hija, aquel niño, cuando una vez le recibimos con todo amor, ¿sí o no? Agarra, pisa el acelerador, a su hija le apunta con el camión. Él está al volante. Más bien este otro médico estaba a su lado y le dice, agarra el volante. Oye, ¿qué te pasa? Le dice. Agarra y llegan a chocar a otro lado. Claro que no es algo fuerte el accidente que ha pasado. Pero su hija se asusta y se salva. Pero este médico lo quería matar, así literalmente lo quería matar. Lo quería atropellar. Si no es que el otro agarra el volante y le dice, y le desvía, lo iba a hacer. Por eso digo, el dinero no es garantía de felicidad. Por eso la palabra bendición no es dinero. Si nosotros predicaríamos prosperidad diciendo que hablamos solo de dinero, reduciríamos el evangelio de Dios a eso, a solo dinero. Y el evangelio de Dios no es eso. La palabra bendición abarca muchas otras cosas, muchas áreas. Bendición en la casa, en el hogar, con los hijos, en lo que te desempeñas. Si tú eres feliz con lo que haces, no sé si te harto o poco, mejor si es harto, claro. Si tú eres feliz, esa es una gran bendición. Eso es el evangelio. Eso es mente abierta, ojos abiertos. Te iba diciendo, no sé cuál es tu manera de ver la vida. No sé cuál es tu manera de querer afrontar todo lo que vas a hacer. Si tú pones a Dios en la ecuación, si tú pones a Dios en todo lo que vas a hacer y permites a Dios que te abra los ojos, que te abra la mente, por supuesto, audiencia, Dios te va a hacer un milagro. Por supuesto, amado hermano, que Dios siempre te va a acompañar. Por supuesto, amada hermana, audiencia, vas a tener la vida que quieres tener, lo que quieres ser, lo que quieres hacer y lo que quieres tener. Pero lo más importante, ¿sabes qué va a ser? Que vas a tener una gratitud, vas a tener esa felicidad de disfrutarlo y de vivirlo. Ese es el evangelio. ¿Acaso hay otra manera de ver el evangelio?
No, audiencia. Por eso yo les invitamos, y lo vamos a hacer en todo el transcurso de la semana, a que este día domingo seamos partícipes de esta Santa Cena del Señor, que lo vamos a hacer de esta manera que lo llamamos en línea, ¿no ve? Todos en la casita nos vamos a preparar juntamente con toda la familia. Seamos obedientes, nos prepararemos desde ahora, desde hoy día nos prepararemos, y Dios va a hacer un milagro en tu casa. Ahora tú vas a ser partícipe, tú vas a ser protagonista, tú en tu casa vas a tener la oportunidad de ver un milagro de Dios. Tú en tu casa vas a tener la oportunidad de imponer manos ahí a los chicos, a la familia. Tú en tu casa vas a tener la oportunidad ahí de celebrar, de festejar este tiempo. Y Dios va a hacer un milagro tremendo en tu casa. Vas a ver la vida de otra manera. Los ojos se te van a abrir. Vas a poder entender más todavía las Escrituras. Cada palabra, cada mensaje te va a gustar, te va a llenar. Y cuando se te presenta Dios mediante un siervo, cuando se te presente Dios mediante un pobre, mediante un contrato, y tú, no sé, mediante diferentes circunstancias, y tú lo vas a reconocer siempre, porque esos somos nosotros, hijos de Dios. Qué linda audiencia. Vamos a orar en este momento, aún ahí en la casita, aún hoy día. Que Dios nos abra los ojos y que siempre nuestro corazón sea sensible a la palabra de Dios. Ahí donde está, un minuto le pido. Yo sé que está en sus quehaceres, o en diferentes lugares, en el micro, o en el trabajo, en el negocio. ¿Dónde estarás? Un minuto vamos a hacer esto. Vamos a orar. No sé si me pueden cambiar un fondito, una alabanza me pueden poner. Vamos a orar. Y Dios va a hacer un milagro. Yo te aseguro que Dios va a hacer un milagro. Esto no es porque hemos escuchado o porque hemos estudiado. No, esto es por convicción. Es porque lo hemos vivido también. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, Padre bendito, porque en este día nos has hablado a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has hablado y nos has revelado, nos has abierto los ojos, nos has abierto la mente, nos has abierto las Escrituras, Dios mío. Oh, Dios mío, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, Padre amado, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a tus hijos, que somos nosotros, Padre. Te alabo, Dios mío, y te bendigo, Padre amado, porque así te agradó hacerlo. Te damos gracias, Señor Jesús. En este momento oro por todos aquellos que nos escuchan, que nos sintonizan, Padre. En el nombre de Jesús, todos tomamos poder y autoridad. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Oíme bien, Satanás. Todo espíritu inmundo del diablo, cualquiera sea tu nombre, toda muerte, toda escasez, todo espíritu inmundo que aflige esas almas, esas mentes, que enceguece, todo ese espíritu inmundo de incredulidad, te atamos y te echamos fuera ahora. Suelta esas casas, esos hogares, en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Ahora, Padre amado, declaramos los cielos abiertos. Declaramos miles y cientos de ángeles que bajan a cada hogar de esta ciudad, a cada hogar de los que nos escuchan y nos sintonizan. Declaramos miles y cientos de ángeles empiezan a hacer milagros, empiezan a operar, empiezan a llevar clientes, empiezan, Dios mío, a renovar, empiezan a abrir esos ojos, empiezan a abrir esa mente, empiezan a abrir las Escrituras. Miles y cientos de ángeles, audiencia, te empiezan a visitar ahí en tu casa ahora mismo.
Ahora mismo declaramos que esos ángeles empiezan a obrar. Declaramos que esos ángeles empiezan a bendecirte, empiezan a prosperarte, empiezan a llevar alimento a tu casa, empiezan a llevar alimento ahí a los hogares. Los ángeles empiezan a llevar mediante una persona, no sé, mediante una persona que te conoce, no sé por qué, pero los ángeles empiezan a orar para que tú seas bendecido en este tiempo. Los ojos se te abren, los ojos se te abren. Empiezas a reconocer a Jesús, empiezas a reconocer al Espíritu Santo, empiezas a reconocer la gloria de Dios, empiezas a reconocer los ángeles de Dios, empiezas a reconocer la presencia de Dios que baja a tu casa. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy, Dios, dice Jesús. Y Jesús está ahí en tu casa. Jesús empieza a bendecirte. Todo lo que se te predica, empiezas a entender. Declaramos que las escrituras te son abiertas ahora. Las escrituras te son abiertas. Todos los mensajes te hacen llorar. Todos los mensajes alientan tu corazón. Todo lo que viene de la palabra de Dios te edifica, te bendice. Toca tu alma, sana tu espíritu, sana tu cuerpo, porque dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Y si se te abren las escrituras, eres sanada de tus huesos. Todo ese diagnóstico de osteoporosis es sanado por la palabra de Dios. Jesús te toca. Ahora te empieza a tocar, te empieza a bendecir. Empiezas a ver el Evangelio de Dios con una nueva manera, nuevos ojos, nuevamente, nuevas escrituras. El Evangelio de Dios se va renovando también. No es lo mismo del año pasado, de anteaño, no. Es nueva las escrituras de Dios. La gracia y la misericordia son nuevas cada día, dice la palabra. No te enfrasques en una nueva manera de vivir. En antigua manera de vivir, diré. Recibe la nueva manera de vivir. Nueva unción, como decimos. Una nueva unción en tu vida. Renovados ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí en la casita. No sé dónde estás. Vamos a gritar poder de Dios. Si no puedes gritar, hazlo ahí con todo tu corazón. Vamos a gritar. En el nombre de Jesús, a la cuenta de 3. Este grito poderoso que hace milagros. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2. ¡Y a las 3! ¡Grítenlo! ¡Poder! Ahora en tu casa, en tu hogar. Oh, audiencia, en el nombre de Jesús, te bendigo en todos tus quehaceres. Bendigo la obra de tus manos. Bendigo tu entrada, tu salida. Bendigo tu arteza de amasar. Bendigo tu cocina. Bendigo tu negocio, tu oficina. Bendecimos todo lo que te desempeñas. En el nombre de Jesús, los cubrimos con la sangre de Cristo. Oh, cielos abiertos para sus vidas. Cielos abiertos para sus vidas. Los ángeles de Dios te visitan y declaro sanidad para tu vida. Empieza a profetizar ahora. Diga: tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi auto, tengo mis negocios, tengo mi profesión. Gano 5,000, 6,000, 9,000, 10,000. ¿Cuánto quieres ganar? Profetiza, profetiza. Tengo mi capital de $50,000. Diga: tengo mi capital de $10,000. ¿Cuánto es lo que hay en tu corazón? Empieza a profetizar. Tengo mi capital de 100,000. Tengo mi empresa. Diga pues: tengo mi distribuidora. No sé qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cómo ves la vida? Empieza a profetizar ahora, ahí donde te encuentras. Dios de milagros, Dios de maravillas,
en el nombre de Jesús. Qué alegría llegar hasta sus casas, audiencia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aliento del Espíritu Santo. Dios te alienta. Todos decimos, amén, amén y amén. Vamos a recibir mensajes de texto. Vamos a recibir sus llamadas, lo que Dios ha hecho en esta tarde. En el nombre de Jesús.